diferenciado. Aquí tengo a mis niñas y mis niños. Les busqué eso, ¿ya? Esos dibujitos a mis niños de tercero B. Vamos a ver el objetivo, ¿ya? Fortalecer a través de la corrección de prueba, la composición de funciones y la sucesión aritmética. Aquí tenemos una sucesión que la busqué, el copo de nieve de Koch, ¿ya? Bonita, por eso la puse. Vamos entonces a la corrección de la prueba. Cualquier cosa me dicen, tienen que estar listos para poner buena o mala, porque al final voy a poner la escala de notas para que saquen sus notas y si han asistido, se agregan el punto. ¿Ya, mis niños? Vamos con la número 1. Hay algunos que no la hicieron y está bastante fácil. ¿Por qué? ¿Cómo saco la imagen yo de un número? F de 3. Donde está la X pongo el 3. Ahí está, ¿ves? Nada más. Entonces me queda 3 más 1 y 3 menos 1. 3 más 1, 4 y 3 menos 1, 2. Y si dividimos me queda 2. ¿Ven? Alternativa B. Siempre, cualquier función que yo ponga, cualquiera, si quiero la imagen, f de 3 significa que mi x es 3. Por lo tanto, si la x es 3, pongo 3 donde está la x. ¿Sí? Importantísimo porque siempre vamos a sacar imagen. ¿Ya? Vamos a la número 2. O sea, algunos se equivocaron en esta. Porque aquí tengo mi corrección, entonces tengo ya que uno no la hizo y dos se equivocaron, poquito. Vamos a la número 2. La número 2, bueno, aquí dice responde las preguntas 2 y 3, ¿verdad? Con con estas funciones. Dos funciones porque estamos con la compuesta. En la número 2 se equivocó un solo alumno de los que tengo, ¿ya? Así que creo que lo entendieron bien. Dice F compuesta con G de 2. Le estoy dando número, por lo tanto hay que sacar un cálculo. Veamos, aquí está. F o G de 2 significa F de G de 2. Significa que hay que sacar la imagen de 2, pero mirando G. Esta función significa entonces que donde está la X pongo el 2. Ahí está. G de 2 es 2 más 1, 3. Como esto que está aquí, esto vale 3, entonces saco F de 3. Ahí está. Si saco F de 3, utilizo la función F, que es 3 por X. 3 por X, 3. Menos 2, 7. ¿Ya? Ya saben que cualquier duda o puede que yo me equivoque, ¿verdad? Como me he equivocado tanto. Me dicen, hola Aldito, buenos días para Aldo. 7, alternativa C. ¿Ven? Ahí está el profesor para la asistencia, así que tienen que asistir. Veamos la 3. La compuesta al revés, porque algunos alumnos me la hicieron igual que la 2. Estoy viendo la 3. ¿No? Se equivocó un niño, no el mismo, o niña. Bien, veamos entonces la 3. Esta. Como es G o F, la F va primero, por lo tanto es distinto. Saco F de menos 3 primero, ¿cierto? Aplicando esa función. Lo ponemos, ¿sí? F de menos 3. Aquí pongo el menos 3, entonces 3 por menos 3, que es la X, menos 2. 3 por 3, 9, más por menos, menos. Menos 9 menos 2, signos iguales se suma, se conserva el signo. Aprovecho de reforzar enteros, ¿verdad? Entonces, ahora este menos 11, ¿ya? Lo pongo aquí
Y ahora me queda g de menos 11. Ahí está. Como es g de menos 11, voy donde está la g y aquí pongo menos 11. Menos 11 más 1, menos 10. Alternativa B. ¿Ya? Entonces ya vamos en la número 3. Lo mismo. Respondemos las preguntas 4 y 5 ya con otras funciones. Aquí tenemos ya una cuadrática. ¿Sí? Para recordar eso. Esta es una función cuadrática donde la gráfica es una parábola, ¿se acuerdan? Sacamos el vértice, los puntos de corte, etc. Veamos aquí la 4. F o G, ya podemos saber al tiro que se saca G de 1 primero. Ahí está, ¿ven? G de 1 y después F. G de 1. Ahora el 1 lo pongo aquí, cuidado con eso, aquí. Entonces me queda G de 1, 3 menos X. Mi X es 1, 3 menos 1 es 2. Por lo tanto, este 2 queda aquí adentro y me queda F de 2. Sacamos F de 2, entonces ahora me voy a F, función cuadrática. Entonces me queda X, ahora es 2, 2 al cuadrado menos 3, ahí está. 2 al cuadrado, 4, menos 3, 1. ¿Sí? Entonces, alternativa A en la 4. En la 4 se equivocaron 3 alumnos. ¿Ya? En general, se equivocaron un poquito acá en el X cuadrado, porque revisé las pruebas bien. Aquí en la 5 es al revés, ¿verdad? G o F. Hay que fijarse en el orden. Importante el orden en este caso. Entonces, ¿qué saco primero? ¿Cierto? F de 0. F de 0 tengo que ir acá. Y donde está la X, poner el 0. Ahí está, ¿ven? F de 0, 0 cuadrado menos 3. 0 por 0, 0 menos 3. El 0 es neutro, por lo tanto, si yo lo resto con, o lo sumo con menos 3, me queda menos 3. ¿Ya? Ahora saco lo mismo, esto es menos 3, saco G de menos 3. Aquí ya tuvimos, a ver, voy a revisar el tiro, ¿cuántas? 5, un poquito más, ¿por qué? Porque algunos alumnos se equivocan en los signos, entonces veámoslo entonces. G de menos 3, ahí está, miren. G de menos 3 es 3 menos el número, y el número es menos 3. Le puse un paréntesis, ¿sí? Un paréntesis para que separaran, vieran la diferencia entre este menos y el menos del 3, ¿ya? 2 menos hacen un más, entonces me queda 3 más 3, 6. Entonces, ¿qué pasó? Algunos pusieron 3 menos 3, 0, ¿ya? No pusieron menos 3, pusieron 3 y pusieron 3 menos 3, 0. Y otros pusieron menos 6. Alternativa A. ¿Ya? Seguimos, no sé si hay alguna duda hasta acá. En general hasta aquí vamos bastante bien. Función compuesta. Veamos la 6 y la 7. También es compuesta, pero ya es en forma algebraica. Fíjense que ya no tengo de un número, sino que voy a componerlas con las letras, con las variables, con X. Fíjense también que todo he puesto X, pero en la X puede ir cualquier letra. Ya se usa más que nada la X. Bien, veamos. Aquí tenemos, mire, lo puse con rojito. Tengo que poner F de G de X. Tengo que poner G de X aquí adentro. Y G de X es 3X más 1. Entonces es F de, ahí está,
f de g, y g, lo puse con rojito, es esto. Entonces ya no pongo un número, pongo la función. Entonces, f de esto es, supongamos que todo esto es 6 por lo que está aquí adentro, menos 3. Aquí está. 6 por x, o por lo que está en el paréntesis, menos 3. Lo resolvemos, ¿cierto? 6 por 3, 18x, 6 por 1, 6, menos 3. El 18x se mantiene y 6 menos 3, 3. Acá miren, ¿por qué puse este distractor, digamos? 9x más 3, porque algunos alumnos se confunden y dicen 6 por 3, 9. Suman. Es como decir 5 por 5, 10 o 3 por 3, 6. Cometen ese error bastante. Entonces, y eso no es que no sepan, sino que son errores que uno tiende a cometer, que también los cometo yo. Está claro, ¿verdad? Por las clases que cometí muchos errores. Ya, vamos con ya la alternativa, entonces, la C. Lo mismo acá. En las 7, voy a contarlo porque muchos errores. 10 errores. 10 alumnos se equivocaron en las 7 en el cuadrado. Así que atentos porque no se pueden volver a equivocar, ¿ya? En la que se equivocaron más, en las 7. Entonces, vamos a componer lo mismo, ¿ya? G de X acá, esta, es eso. Entonces voy a poner F de esto, de G de X, del resultado, acá. Ahí está. Pero me dice la F que lo que está en el paréntesis se eleva al cuadrado. Eso me dice F. Lo que tenga aquí, lo pongo ahí y lo elevo al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo dentro de la paréntesis? X más 2. ¿Ya? Eso es X más 2. Ese va al cuadrado menos 1 por eso. Este que está aquí, aquí se equivocaron mis niños. Ya. Esto es un cuadrado de binomio. Es un cuadrado de binomio. Significa que no se hace como lo hicieron esos 7 alumnos que se equivocaron. 7 o 10, no me acuerdo. Ya. Esto no es X por X y 2 por 2. Así lo hicieron esos niños que se equivocaron o niñas. ¿Ya? No, es. Aquí es con la fórmula. El primero al cuadrado, o sea, X por X. Ahí está. Después, así lo hago yo. 2 por 2 por X. 2 por 2, 4 por X, 4X. Y 2 por 2, 4. Ahora, si usted no se acuerda de la fórmula del cuadrado de binomio, mire, se llama cuadrado. Cuadrado de, hay dos, binomio. Cuadrado de binomio. ¿Ya? ¿Cómo se hace? El X por el X, ahí está. Se multiplican 3. 2 por 2 por X y después 2 por 2. Y si no, este lo repiten 2 veces y lo hacen término a término, llegan al mismo resultado. Por eso se equivocaron, ¿ya mis niños? Veamos, entonces, aquí tenemos el desarrollo menos 1 y esto es. Entonces, para los que hicieron mal el cuadrado binomio, les puse esta alternativa. Me marcaron esa. Lo que pasa que cuando una persona, un profesor, el que sea, que haga una prueba, tiene que pensar en la correcta y los distractores. Y en los distractores uno piensa en qué se pueden equivocar. Y como uno hace clases y ven que se equivocan, los errores también los pone en las alternativas. ¿Sí? Así se hacen, digamos, para que
la persona que está evaluando, sepa si sabe bien o no. ¿Ya? Entonces, alternativa C. ¿Ya? No se me pongan tristes porque muchos hicieron la voluntaria buena. Ya, así que con harto ánimo los que se equivocaron en las 7. ¿Ya? Ya. Vamos a la 8, olvidando que nos equivocamos en las 7. ¿Ya? Ya. Eso es resiliencia. Vamos de nuevo. Dice, esta es la parte fácil, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia en la siguiente sucesión? Nosotros dijimos que la diferencia era, ahí está, este menos el anterior. O sea, tomamos un número y le restamos el anterior. ¿Sí? Por ejemplo, si este es n, le restamos el anterior n menos 1. Ahora, si nosotros restamos, es 5. Es importante que resten, ¿saben por qué? Por el signo. ¿Ya? Porque si usted ve, la diferencia aquí es 5. En este caso sí, 5. ¿Ya? Alternativa D. ¿Pero qué pasa en la 9? Voy a ver al tiro cuándo se equivocaron en la 9. Veamos. 1, 2, no tantos, 4. ¿En qué se equivocaron? En el signo, porque miren, acá es porque uno ve, 4 es la diferencia, ¿verdad? Lo ve así, pero como es la resta, 8 menos 12, la diferencia es menos 4. Es muy importante eso. Por eso se define como la resta del número menos el anterior, ¿sí? Entonces eso es menos 4. Los que se equivocaron pusieron 4, por lo que acabo de decir. Entonces, eso en matemáticas se llama rigor, ser riguroso. Parece 4, pongamos 4. No, no. Lo hago aunque parezca fácil, como me enseñaron. Resto un número, le resto el anterior. Disculpen, de nuevo con mi alergia. Ya chicos, en matemática hay que ser riguroso. No pareciera, parece, no parece, es. ¿Ya? Entonces, alternativa B. ¿Ya? Bien. Los niños que hicieron mal la 9 no les va a pasar nunca más, porque para variar, que siempre lo digo, cuando uno comete un error aprende, como dice el profe de filosofía. Número 10. ¿Cuál de las siguientes sucesiones no es aritmética? ¿Ya? Esta se equivocaron un poquito. A ver, tengo 1, 3. ¿Ya? ¿Qué me pusieron? Todas son aritméticas. ¿Por qué? Porque no se fijaron bien. Porque parece aritmética. Veamos, miren. En la primera, la distancia es 7. ¿Por qué? Porque restamos 14 menos 7. 21 menos 14 es 7. Es aritmética. Ya. En la B, la distancia es 3. En la C, la distancia es menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque queda 2 menos 4. Y la D pareciera aritmética, pero no lo es. Porque miren aquí, la distancia es 2 y aquí la distancia es 4. Y aquí es 2. No hay una constante. ¿Ya? Y la puse como al final. Cuidado con eso, por lo tanto, la alternativa es la D. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es el octavo término de la siguiente sucesión? Pudieron haberla sacado con fórmula o siguiendo la sucesión, ¿verdad? Ya, aquí la distancia es 7 menos 2, 5.
5. Entonces usted puede haber seguido 17 hasta llegar al octavo término, que no es largo de hacer. O la fórmula, yo así la hice. Octavo término, A1 fácil 2 más distancia 5 por el anterior del 8, 7. ¿Ven? 7 es n, este es el anterior, n menos 1. Entonces, si es 8 menos 1, 7. Y eso es 37. O sea, le da con fórmula o le da siguiendo la sucesión. No se pedía fórmulas aquí, así que los dos desarrollos están bien. ¿Ya? Vamos a la 12. Aquí sí que había que utilizar fórmula. ¿Cuál es el décimo término? O sea, el término 10. Tenemos la fórmula, ¿verdad? Ahí está. El término 10. Entonces me dice, primer término, A1 es el primero. 3. Distancia, si usted se fija, es 3 la distancia. 6 menos 3, 3. Por el anterior del 10, 9. 3 por 97 más 3, 30. Aquí está con la fórmula. No hay problema porque la hicieron, así que súper bien mis niños. En esto no, casi no hubo errores. La 12, un solo error. En la 13 también uno. Así que la mayoría lo sabe. Bien. Acá, todo hecho en clases, me dan A1, que la necesito, y me dan la distancia, que es esa. No necesito nada más. Calcular el séptimo, 7, A7, término. Entonces, tengo que calcular. Acá lo puse con, ¿ya? Alternativa D, me había faltado. Veamos, me salté sin verificar eso. El séptimo término es A1, ¿verdad? 9, ahí dice A1, 9. Distancia 4. 9 más 4 por el anterior del 7, 6. ¿Ya? Entonces ahí me da 33, alternativa B. Lo importante, bueno, la fórmula la tiene, pero es fácil de aprender, bueno, supongo yo, ¿ya? Pero como está en casa y puede hacerlo desde la casa, la puede ver. Es importante que a lo mejor tenga un formulario con las fórmulas que hemos visto. Bien, con la varianza, la desviación estándar, etcétera, con las fórmulas. Vamos a la 14. Aquí está. También es A1 y la distancia. ¿Ya? Me piden el quinto término con fórmula, significa A5. ¿Cierto? A5 es A1, 5 más D menos 3 por, si quiero 5, este queda 4. Veamos aquí. 5 menos 3 por 4. 5 a 1 menos 3, distancia, por 4, la anterior del 5. 4. ¿Ya? Entonces me queda 3 por 4. Aquí hubo unos errores de signo, me acordé. Tenemos 2 niños, niñas que se equivocaron en el signo. Ahí está. Menos 7, me pusieron 7. Entonces, recordarles que signos diferentes se resta, se conserva el del mayor. ¿Ya? Entonces tenemos alternativa D. Aquí ya los errores fueron múltiples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se equivocaron 14 alumnos. ¿Saben por qué? Porque lo hicieron
no fueron rigurosos. Ya lo vieron nomás. Pero el rigor es fórmula. ¿Sí? Ya. ¿Qué me dice la fórmula? La fórmula me dice, ahí está la fórmula. Lo vamos a ver aquí. ¿Qué me dice? Me dice, a n, no me están pidiendo el término general, no me dan número, entonces el término general es n, ¿ya? Entonces, a1, 1, más la distancia 3, por el anterior, ¿sí? Y el anterior de n es n menos 1. Y lo resolvemos. El 3, ¿cierto? Término a término, me queda bajo el 1, 3 por n, 3n, y 3 por menos 1, menos 3. Juntamos el 1 con el menos 3 y me queda 3n menos 2. ¿Ya? Esto es siendo riguroso aplicando la fórmula. Pero ¿qué pasó? Puse este distractor y mis niños y niñas se equivocaron. ¿Por qué? Porque vieron que 1 más 3, 4. 4 más 3, 7. Pero no es así. Ya lo voy a demostrar en la diapo que hice después. Ya mis niños, riguroso. Hay una fórmula, lo saco con una fórmula. No con lo que a mí me parece. Son matemáticos. Mis niños tienen que ser rigurosos. Alternativa A. Miren acá. Disculpen. Aquí está la sucesión. ¿Sí? Ya. Aquí está, ¿cierto? La que recién sacamos como correcta. Veamos si está bien. Vamos a sacar A1. Tiene que darme 1, ¿verdad? Porque este es A1, A2, A3, etc. A1. Si digo A1, significa que es 3 por 1 menos 2. 3 por 1, 3 menos 2, 1. Me dio el primero con esta fórmula. Veamos el A2. El A2, lo mismo, 3 por 2 menos 2. 3 por 2, 6, menos 2, 4. 4. ¿Se fijan? Pero veamos si me da el 7, porque puede que me dé los dos primero y no el otro. Este es A3. A3, pongo donde está el en el 3. 3 por 3, 9, menos 2, 7. Con esta fórmula me dio la sucesión. Revisemos la que ustedes pusieron, ¿sí? Ya. Si yo digo A1, primer término es 1. Significa que en n le pongo 1. Miren. Y 1 más 3, 4. Mi primer término de esta sucesión, porque esta también es una sucesión, es 4. Y el mío me dio 1. Veamos A2. A2 significa que aquí pongo 2. 2 más 3, 5. No es 4. Entonces, esta no es. Esta es otra sucesión. 4, 5, 6, etc. ¿Ya? Entonces, quiero que quede claro porque vamos a seguir con sucesiones. ¿Ya? Entonces, tienen que ver la diferencia. No se guíen la diferencia de la correcta con el distractor. No se guíen porque la distancia de esto es 3, n más 3. No. Si la distancia es 3, yo la pongo en la fórmula. ¿Ya? Espero que sí. Veamos la voluntaria. Me la hicieron, pero se equivocaron un poquitito. Ya. Les puse ese monito porque lo encontré de triunfador que usaban algunos antes cuando íbamos a clases. Lo encontré, es nuevo. Siempre reviso. Desarrollo. ¿Cómo saco el dominio? El dominio ya de la función es que x debe ser distinta de 0.
Por lo tanto, el dominio son los reales menos el 0. Y aquí mismo me da una asíntota. X igual 0 es una asíntota. Veamos el recorrido. Anotamos la función. Aquí está la función. ¿Cierto? ¿Ven? Por eso X no puede ser 0. ¿Qué hacemos? Despejamos la X para sacar recorrido. Entonces la X pasa multiplicando. ¿Ya? La X la tengo que pasar para acá porque tengo que despejar la X en el recorrido. Esta positiva pasa negativa. ¿Sí? Esto lo hicimos. Acá, pudieron haber visto en las clases anteriores. Acá donde tengo XY menos X, factorizamos aquí, ¿cierto? Esta X pasó negativa. Factorizamos porque se está repitiendo la X, la saco, queda ahí, la saco, queda menos 1. Después, como hay que despejarla, esto que está multiplicando pasa dividiendo. Ahí está. Entonces ahora sacamos el recorrido, ¿por qué? Porque esto no puede ser 0, el denominador no puede ser 0, por lo tanto ahí pongo que debe ser distinto de 0, por lo tanto distinto de 1. Ya lo vuelvo a repetir. El recorrido de aquí despejo la X. Ya entonces esta X pasa para acá, como está dividiendo pasa multiplicando, ahí está. Este X está positivo, pasa negativo, lo factorizo, después para despejarla esto pasa dividiendo y de aquí saco la restricción. Y no puede ser 1 porque si es 1 esto me da 0. Por lo tanto, el recorrido son todos los reales menos el 1. Algunos alumnos hicieron esto y después pusieron un 1 acá. No sé por qué. Se equivocaron, pusieron 1 y es 0. ¿Ya? Las asíntotas, aquí está, X0 y 1. Ahí están. Salen de acá. Algunos niños le hicieron con fórmula. Muy bien. ¿Ya? Y la inversa la hacemos de aquí, ¿verdad? Cambiamos la X por la Y y la Y por la X. Ahí está la inversa. Ya estas valían 2 puntos, 1 y 2, algo así. Reemplazaba a muchas. Ya mis niños, miren. Para terminar la clase, vea cuántos puntos tiene. Cada uno vale 2 puntos, cada alternativa. Y ve su nota. Pero recuerde que hasta la asistencia de hoy, ¿ya? La asistencia de hoy vale hasta hoy para ver el puntito. Ya vi al Alonso, no lo tenía anotado. ¿Dudas?